Muy buenas noches con todos y con todas, bienvenidos y muchas gracias por asistir a la primera charla informativa de la maestría en musicología. Yo soy Akemi Matsumura, gestora del programa, y el día de hoy nos acompañan el director del programa, el doctor Raúl Renato Romero, y dos de nuestros queridos profesores, el maestro Aurelio Tello y el doctor Rodrigo Chocano. En la primera parte de la charla escucharemos a nuestros dos expositores, quienes nos compartirán sus perspectivas sobre los retos de la interdisciplinariedad en musicología. Luego de ello, tendremos las preguntas del público. Finalmente, yo les compartiré algunos detalles de la maestría y el proceso de admisión. Le doy la palabra, entonces, ahora a nuestro director. Adelante, Renato. Muchas gracias, Akemi. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, ok. te oímos, Renato. Aparecía mi micro como apagado, por eso vale la pregunta. Yo quería darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, tanto el profesor Aurelio Tello como el profesor Rodrigo Chocano, quienes nos van a hablar brevemente sobre cuáles son sus perspectivas sobre la musicología como disciplina y la musicología peruana como responsabilidad en este momento y en esta situación. Muchas gracias, Aurelio, por estar con nosotros. El profesor Aurelio Tello es un compositor reconocido, ¿no? Y muy interpretado además, ¿no? Tanto en el Perú como en otros países de América Latina y del mundo. Es graduado del Conservatorio Nacional de Música, es magíster en la Universidad Veracruzana de México, y candidato al doctorado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sobre todo autor de innumerables y muy importantes obras de la musicología latinoamericana, que son lectura obligada para cualquier programa de musicología que exista hoy en día en nuestro hemisferio y en el mundo también. Así que muchas gracias, profesor Aurelio Tello, por estar con nosotros y compartir sus perspectivas sobre la disciplina. Y presento por adelantado al profesor también Rodrigo Chocano, quien es graduado y titulado como antropólogo por la Universidad Católica también, y doctor en etnomusicología por la Universidad de Indiana en Estados Unidos. A Rodrigo actualmente además está disfrutando de un periodo de investigación en el famoso y reconocido Instituto Smithsoniano de Washington, ¿no? En donde está recibiendo y recabando importantísimas experiencias que estoy seguro nos la va a compartir con nosotros, si no ahora, en los cursos que dicta en nuestro programa, ¿no? También el profesor Rodrigo Chocano ha tenido una experiencia de vida y de campo en Pakistán, en donde ha permanecido casi 2 años y que le ha dado pues una visión, casi 3 años, wow, increíble, Rodrigo. Le ha dado pues una visión intercultural a dimensión mundial, los cuales, bueno, estoy seguro que va a aprovechar mucho en sus investigaciones y en su docencia. Así que muchísimas gracias, Aurelio, muchísimas gracias, Rodrigo. Y sin más que decir, también les agradezco a los asistentes y damos comienzo al evento de hoy. Creo que con la primera participación de Aurelio. Adelante, Aurelio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Veo una ventanita acá que voy a desaparecer, y en todo caso agradecer pues a la dirección del posgrado para tenernos en cuenta y compartir esta tarde algunos detalles acerca del espíritu científico, disciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario de la musicología, ¿no? Pero quiero compartir una pequeña presentación que he preparado y a partir de la cual tocaremos algunos puntos que desarrollamos en nuestro programa de la maestría en musicología de la Universidad Católica.
¿no? Entonces, he denominado a esta exposición la investigación musical como actividad científica, porque por una razón o por otra, en los últimos tiempos me ha tocado estar discutiendo un poquito qué tan científica es nuestra actividad, porque los músicos tocan nomás, ¿no? Así alguien me dijo así, los músicos tocan nomás, ¿no? Y bueno, yo quiero explicar algunas cosillas. La primera, por supuesto, citar a Jacques Chaggy cuando en el Précis de Musicologie del compendio de musicología dice que la musicología es la ciencia que permite ir más allá que los que nos han precedido en el conocimiento de la música y su historia. Se diferencia de la historia de la música, que es simple conocimiento, dice, y de la musicografía, que consiste en escribir sobre música sin prejuzgar sobre el contenido de lo que se escribe. Por tanto, no es musicología, lo que no aporta trabajo nuevo y de primera mano a partir de fuentes, con el resultado de un aumento de conocimientos en relación a lo que existía antes. La musicología no es solo una investigación intelectual, es también una reflexión en que se pone en juego, además del conocimiento, de la Musikwissenschaft, que es la ciencia de la música, de la ciencia del estudio de la música, el estudio científico de la música, la intuición y la sensibilidad. Esto responde un poco a la pregunta que en algún momento se hacía el año 1976 un eminente musicólogo norteamericano, un poco padre de todos nosotros, que se llamó Charles Seeger. ¿Cuánto podemos saber de música? Decía, ¿no? ¿Cuánto podemos aprender de música? Para eso investigamos. Entonces, la investigación musical o la disciplina que se ocupa de esto mira desde y hacia su área, que es la música, en forma interdisciplinaria. Vincula al ámbito donde nos desarrollamos, y este es el propósito de nuestra maestría en la PUC, a la universidad con la sociedad, porque toca los temas que le atañen, le importan y le interesan a nuestra sociedad o a la sociedad. Genera nuevos conocimientos sobre lo que ya sabíamos, sobre lo que no sabíamos, sobre lo que tenemos que saber y sobre lo que aún podemos saber. Promueve el desarrollo, la innovación y la transferencia de tecnologías musicales. ¿No? Hoy hay incluso recursos ya de tecnología computarizada para hacer musicología, ¿no? Programas de análisis, etc. En ese sentido, nosotros consideramos más o menos 5 grandes bloques de trabajo en la investigación musical, ¿no? Por supuesto, la musicología histórica que se trazó desde las primeras horas, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado o cómo ha sido el curso, evolución es una mala palabra, cómo ha sido el curso de la música desde que el hombre se bajó del árbol hasta ayer por la tarde, ¿no? Su teoría, su estética, la organología que estudia los recursos con los cuales hacemos música, sobre todo los instrumentos. También hay un campo que es la etnomusicología, hoy día una disciplina de amplio vuelo y alcance, porque ya no cubre solamente el estudio de las etnias que antes la visión europea denominaba para referirse a los pueblos del tercer mundo, sino que toca todos aquellos ámbitos donde un hombre en sociedad puede desarrollar música. La pedagogía, o sea, cómo se enseña la música, la iconografía, cómo se ve desde otros ojos reflejada la imagen en pinturas, arquitectura, diseños, etcétera, la parte científica, la física, la acústica, por supuesto las disciplinas que nos hablan del hombre, la antropología, la sociología, el hombre en sociedad, y la psicología, que sobre todo tiene mucho que ver con asuntos perceptuales de la música. Por supuesto, todo lo que se refiere a tecnología, no me refiero aquí de tecnología solamente a la computadora, ¿no? La música siempre ha estado ligada a aspectos tecnológicos y gracias a eso se han inventado instrumentos, se han mejorado recursos para tocar la música, eso ha ampliado el desarrollo de las posibilidades expresivas de los objetos sonoros, etc. Y se han ido generando, por supuesto, nuevos lenguajes, nuevas técnicas, ¿no? Hay un campo que es el arte sonoro de multimedia, que tiene que ver no solamente con lo sonoro, sino cómo se mezclan lo sonoro con lo lingüístico, lo sonoro con lo visual, lo sonoro con la organización en el espacio, etc.
Y, por supuesto, diversos sistemas generativos de audio que hoy día permiten la composición de música más allá de los instrumentos tradicionales. Por supuesto, hoy el mundo de la computación que ha invadido todo también lo ha hecho con el campo de la música y ya hay una vertiente muy grande que usa incluso recursos o softwares para escribir música, para componer música, para analizar música, etcétera, ¿no? Por supuesto, el análisis de procesos algorítmicos y un campo bastante nuevo en el desarrollo de la musicología, muy ligado al aspecto médico, psicológico, psiquiátrico, científico, que es el de la cognición. Y, por supuesto, el campo de la percepción. Nadie escucha la música de la misma manera, ni siquiera la misma obra cuando la escucha una segunda vez. Ese es todo un campo que se ha desarrollado ahora, muy fuerte, y en el cual ya hay trabajos señeros que tocan el lado de la semiología, el lado del análisis, etc., ¿no? Desde su aparición, pues nuestra disciplina ha sido una actividad científica que ha cubierto por lo menos 4 etapas muy diferenciadas, ¿no? En su nacimiento, hacia 1885, muy signada por el positivismo, se centraba en el análisis musical, lo que hace que la música tenga la posibilidad de conocerse, digamos, pero no sé quién llama. Se centraba en el análisis musical. Si algo debe ser entendido científicamente, se decía, tiene que ser analizado. Pero después se dividió en 2 grandes campos, ¿no? ¿Cómo había sido a lo largo del tiempo y qué es lo que podemos analizar de cada uno, puntualmente de cada una de esas etapas? Entonces vino esa dualidad de la musicología histórica, sistemática, que llevó en consecuencia a deslindes de áreas de conocimiento, es decir, una musicología más ceñida en la tradición escrita, en la partitura, en el hecho del pasado, y una musicología que miraba al otro, al diferente a uno. Esa era la musicología comparada, de la cual nació una disciplina nueva a mediados del siglo pasado que se llamó etnomusicología, es decir, la musicología en la cultura o la musicología como parte de la cultura. La musicología, la música en la cultura y la música como parte de la cultura. En los años más recientes, digamos que de los años 80 del siglo pasado para acá, han nacido las vertientes críticas, ¿no? Es decir, la ruptura de paradigmas, nuevos campos y enfoques de investigación, el uso de la tecnología, la interdisciplina, y todo esto ha hecho de nuestra disciplina una muy dinámica, muy interconectada, interrelacionada con otros saberes y con otras formas de conocimiento. ¿En qué radica entonces la cientificidad pues, de la investigación musical? Todos hacemos investigación y cuando tenemos que tocar un programa, un concierto, investigamos sobre autores, sobre obras, sobre estilos, ¿no? Pero hay algo más que define la cientificidad de ese aspecto que se llama la musicología. Es decir, primero, que versa sobre un objeto o un asunto reconocible y definido. Es decir, queremos saber algo concreto de la música. ¿Por qué se toca? ¿Por qué se canta? ¿Cómo se cantaba? ¿Cómo se tocaba? ¿O cómo se componía? ¿O qué función cumplen los acordes? ¿O qué sentido tiene una festividad en una comunidad que tiene cierta veneración por algún tipo de ser santificado o qué sé yo, cómo festeja un carnaval o en fin, cómo se comporta el hombre en sociedad, ¿no? Es decir, un asunto concreto que podemos reconocer. Luego, procura decir lo que no se ha dicho sobre el objeto de estudio o dice algo nuevo. Ahora que hemos estado nosotros en la conmemoración del bicentenario, por ejemplo, ha salido un tema muy contundente, ¿no? Que fue el de nuestro himno nacional. Se ha dicho tanto y no se ha dicho nada. No sabemos en realidad cuál es la versión filológica de nuestro himno, por ejemplo. Entonces han seguido saliendo artículos, libros, interpretaciones, conferencias, en fin, alguien trata de agregar algo para aterrizar un poco en ese elemento simbólico, identitario que es nuestro himno, ¿no? Para saberlo, se trabaja con fuentes
o elementos de primera mano o fuentes secundarias, pero que sean confiables. Es decir, no tenemos la edición filológica, el papel de puño y letra de Bernardo Alcedo, pero en cambio tenemos todos los impresos del siglo XIX, todas las partituras que se hicieron a mano en el siglo XIX, que fueron recogidas en cancioneros, en fin, una serie de elementos que nos permiten saber qué es lo que estamos aprendiendo. Por lo mismo, una investigación musical, musicológica, tiene que ser útil a las comunidades musical y académica, pero también a la sociedad en la cual se inserta la investigación. Suministra en el trabajo elementos para la verificación y la refutación de lo que se sostiene en la investigación. No hay ninguna investigación que no pueda ser verificada y refutada, ¿no? Cuando hay elementos a la mano. Por lo mismo, una investigación seria, científica, tiene que proponer esos recursos para corroborarse lo que se afirma, lo que se sostiene, lo que se dice, lo que se encuentra, lo que se descubre, etcétera. Y por lo mismo necesita ser confrontada con la opinión o la lectura de los pares. Por eso los musicólogos vamos a congresos, a reuniones, a simposios, hacemos seminarios, etcétera. Hay un conjunto de huellas nociológicas, digamos, que se han dado en la disciplina, ¿no? El primero de ellos son los estándares críticos en el tratamiento de las evidencias. Nos fijamos en el manuscrito, nos fijamos en la tradición, en el informante de primera mano, buscamos el manuscrito del compositor, queremos que el documento que consultamos sea una edición príncipe, una primera edición, o sea, una edición fidedigna de algún trabajo, etc. Buscamos referencias de autoridades, diccionarios, historias de reconocidas personalidades que han abordado en su campo los temas que se trabajan, etc. Buscamos criterios objetivos en la lectura de fuentes, no lo que queremos encontrar, ni lo que nos gusta, ni que sea concordante con lo que creemos, sino dejamos que hablen y a partir de ello, ¿qué podemos inferir para el conocimiento que estamos generando? Esto nos lleva a la creación de textos o de informes coherentes y explicativos. Hacemos libros, hacemos artículos, hacemos documentales, hacemos videos, hacemos discos. Hay muchas maneras a través de las cuales podemos manifestar el conocimiento que generamos. Pero esos tienen que ser textos validados, digamos, por la comunidad de pares, y esto implica una socialización de hallazgos académicos. Por eso son importantes los congresos, los encuentros, las confrontaciones, las publicaciones que nos permiten saber qué se hace en otros lados, que enriquezcan nuestras perspectivas y nuestras visiones teóricas, metodológicas, epistemológicas, con el fin de todos los elementos que conforman pues la investigación. Además, hay criterios operativos que funcionan derivados del legado científico, ¿no? Que han pasado por las ciencias experimentales, a las ciencias sociales y a las humanidades. Por ejemplo, el uso de teorías y de métodos. En una época se creía que, qué sé yo, que los hombres habían llegado de Asia a América. Bueno, es una teoría, pues hay que corroborarlo. ¿Por qué entonces si llegaron del norte al sur, cómo es que en el norte no hay quenas y en el sur sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos un método analítico, comparativo, descriptivo, etcétera, ¿no? Llegamos a una escritura que sea lógica, articulada y coherente, que nos permita encontrar la convergencia entre las fuentes y la hermenéutica de esas fuentes, es decir, la interpretación que hacemos de ellas. Esto nos plantea, lo decía Charles Seeger, que pasamos de una investigación que es monodisciplinaria, que solamente estudiaba la música y solo quería ver las notas musicales, a una que es multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Todo musicólogo en realidad es un investigador multidisciplinario porque tiene que saber de música, pero tiene que saber de historia, tiene que saber de sociedad, tiene que saber de geografía, tiene que saber de lengua, de literatura, de arte, de estética,
¿no? No se queda uno analizando las notas nada más. Y esto nos lleva también a la interdisciplina, es decir, a la interacción con investigadores de otras disciplinas que pueden tener una mirada enriquecedora sobre el objeto que estamos estudiando. ¿Qué dirá un psicólogo, un sociólogo, antropólogo, un esteta de un mismo objeto sonoro que estamos estudiando nosotros como músicos? Bueno, este es un proceso muy, muy enriquecedor. Y por otro lado está la influencia de la comunidad científica en la gestación y valoración del conocimiento. Es decir, ¿qué es lo que nuestra disciplina ha ido construyendo en tanto comunidad como conocimiento? ¿Qué sabemos de la música en el hombre, en la sociedad, en un país, en una nación? ¿Qué nos dice la música más allá de las notas? ¿Qué sabemos de la música más allá de las costumbres? ¿Qué sabemos de la música más allá del tiempo? ¿No? Todo esto es un enorme legado que los investigadores vamos capitalizando. No hay investigación sin fuentes, en realidad no la hay, y esas fuentes básicamente pueden ser de 4 tipos, ¿no? Escritas, orales, iconográficas, sonoras y audiovisuales. Yo junto las sonoras y las audiovisuales, pero las audiovisuales son de todas maneras sonoras, pero las sonoras no siempre se ven. Entre las fuentes escritas tenemos trabajos teóricos, didácticos, históricos, religiosos, litúrgicos, o fuentes literarias, textos filosóficos, estéticos y puramente musicales, ¿no? Un tratado como el de Boecio es una fuente inagotable de conocimiento del siglo V, ¿no? O los textos sobre historia que se han venido haciendo desde que por lo menos se trazaron los trabajos de historia de la música, de historia de la música, digamos, del siglo XVIII, XIX para adelante. Las fuentes religiosas y litúrgicas son muy ricas porque nos dicen allí cómo se fue gestando una cultura que fue transformando esos elementos en otras cosas, como de las formas ternarias de una antífona o de un responsorio llegaron a nacer cosas muy complejas como el concierto para piano y orquesta, por ejemplo, ¿no? Las fuentes literarias, por supuesto, desde la canción, desde más simple, desde la canción de cuna, cantada, hasta los cantares de gesta o los libretos de ópera, son fuentes inagotables para investigar. Por supuesto, los tratados filosóficos. Hay filósofos que se han ocupado con profundidad de la música, toda la patrística, San Agustín, San Isidoro, han tocado el conocimiento musical y lo han seguido haciendo filósofos, Hegel no se diga, Schopenhauer no se diga, y por supuesto en el siglo XX incluso un filósofo como Adorno tuvo un pensamiento muy influyente en la estética musical de nuestro tiempo. Así que aquí tenemos fuentes que enriquecen mucho el conocimiento. Entre las fuentes orales, por supuesto, están las conversaciones, las entrevistas, toda la palabra que puede aportar el que tiene un conocimiento, los testimonios, los materiales de informantes, el que canta, el que transmite la leyenda, el que sabe cuál es la versión más antigua de la canción que se canta en tal lugar o en tal comunidad, ¿no? Los discursos sobre la música a partir de la música, etc. Y hay un rubro muy interesante que es el de los sermones, donde la música concebida en el barroco como palabra de Dios, como palabra divina, siempre estaba haciendo alusión a esa relación especial del hombre con un más allá, ¿no? Y de eso han nacido miles de obras musicales que merecen ser estudiadas por su calidad histórica, estética, artística, musical, etcétera. Las fuentes iconográficas que las hallamos por todas partes, en todas las culturas del mundo, esculturas, objetos, es lo que nos ha permitido saber, por ejemplo, cómo fue el pasado prehispánico en nuestros países de América Latina, porque no ha quedado huella musical escrita, no ha quedado práctica que se pueda corroborar como genuina. 500 años han transformado las experiencias musicales que había, pero por la iconografía sabemos que se tocaba, que se cantaba, qué función social incluso podía tener, ¿no? Por supuesto, hay una pinacoteca inagotable que hace alusión a
a la música, las artes gráficas, la tapicería y los propios instrumentos de música, ¿no? Y por último, hablaré de las fuentes sonoras y audiovisuales, pues toda la música mecánica que se inventaron, diversidad de objetos sonoros que reflejan una visión de un tiempo, de un uso de la música como parte del ámbito doméstico, etcétera. Toda la música grabada que cuando empezó no se creía que podía ser una fuente para la investigación, hoy lo es. Hoy no hay cilindro, disco, cinta grabada, cassette o lo que sea, que no sea una fuente de conocimiento. Por supuesto, los propios instrumentos y los objetos sonoros, la música que sube a la escena o la música que se filma en cine, video o videoclip. Es decir, tenemos una cantidad enorme de fuentes a partir de las cuales generar procesos de investigación. Nuestra disciplina en la maestría ha estado siempre atenta a esto para los trabajos de tesis, para los proyectos de investigación, y nuestros mismos cursos han mostrado a los alumnos cómo se ha construido todo el conocimiento que tenemos ahora de la música a partir de la convergencia de todo este tipo de fuentes y de las múltiples miradas que caen sobre la música. Bueno, aquí hago un alto, si hay alguna otra pregunta o lo que sea, la contestaremos en su momento. Gracias. Muchísimas gracias, Aurelio, por tu participación, por tu apoyo en nuestra charla. Sí, al público en general, si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat, pero posteriormente las estaremos respondiendo. Enseguida, el profesor Rodrigo Chocano. Raúl, no sé si quieres decir algo entre exposición y exposición. Tu micrófono, Renato. Solamente volver a agradecer al profesor Aurelio Tello por su brillante exposición y, al igual que tú, en darle el pase al profesor Rodrigo Chocano. Comienzo. Sí, sí, gracias. Excelente, ¿cómo están? Qué gusto, gracias. Bueno, gracias a la maestría en musicología de la Católica por la invitación, por el gusto de estar con ustedes, ¿no? Compartir además espacio con Akeem y Raúl, con Aurelio. Y bueno, a mí siempre, como les soy bien sincero, ¿no? Estoy súper contento de hablar con ustedes, pero igual siempre me costó un poco ver este tema, ver por dónde lo agarraba, ¿no? La interdisciplinaridad de la música. Sobre todo, además, porque después de que habla Aurelio, uno en general apaga la luz nomás, ¿no? Entonces, yo voy a decir cosas que van a complementar lo que él ha dicho y un poco, pues, he levantado puntos súper relevantes, ¿no? Y tratar de, pues, echar algunos ejemplos también, ¿no? Yo, de formación, yo soy antropólogo, yo estudié antropología en la Católica y después estudié etnomusicología, ¿no? Que es básicamente, como Aurelio ya ha mencionado, el estudio de la música en cómo y cultura, ¿no? Entonces, que nace esta rama, digamos, más comparada de la musicología global, ¿no? A mediados de los 50, bueno, y eso hago yo, ¿no? Como antropólogo, y me funcionó un montón, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, el tema de la dificultad de trabajar esto es que al final, por donde lo veas, la musicología termina siendo interdisciplinaria, ¿no? Yo soy no musicólogo, yo soy antropólogo, para mí la música tiene relevancia en función de que, y es estudiable en función de que es algo que hace la gente, ¿no? Por razones, etcétera, con condiciones, etcétera, pero es una actividad humana y tener el factor humano pues ya nos cambia todo, ¿no? Entonces, estudiar música implica estudiar gente, procesos históricos, antropológicos, incluso, por ejemplo, si solo nos dedicamos a estudiar partituras, ¿no? O solo nos dedicamos a estudiar, pues, rangos tonales, etcétera, igual son cosas que fueron hechas por alguien en algún momento de la historia, dentro de ciertas condiciones sociales, culturales, en un contexto puede ser institucional o comunitario, ¿no? Entonces, que son relevantes para entender cómo es que esto que John Blacking llamó el sonido humanamente organizado tiene sentido, ¿no? Al final, cómo le estamos atribuyendo significados a esto que escuchamos, ¿no? Entonces, este factor humano hace que el estudio de la música sea súper complejo,
pero al mismo tiempo, uy, no puse mi timer, ya está. Pero al mismo tiempo tenemos que involucrarnos con otras cosas, ¿no? Un montón de veces vamos a tener que pensar en la física, la acústica, la tecnología, y como bien mencionaba Aurelio, la tecnología no solo como máquinas eléctricas que puedes conectar, ¿no? Pensemos en la tecnología como, digamos, fusión de elementos complejos que nos permiten hacer cosas que antes no podían, ¿no? Por ejemplo, la escritura musical también puede ser pensada como una tecnología, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues los musicólogos son diversos para abarcar todo este mundo, ¿no? Aurelio ya mencionó mucho las distintas ramas. Yo, bueno, lo que he visto en Estados Unidos además es, por ejemplo, tiene la musicología sistemática, que ahora se trabaja como teoría musical, que son más las personas que están más enfocadas, digamos, en el texto musical. La musicología, que con sus coqueteos con la musicología histórica, además, o etnomusicología, está toda la tradición de Popular Music Studies, que es una tradición muy, muy inglesa, además. La gente que está haciendo estudios sonoros, que está estudiando la música como sonido, y no necesariamente, y más allá de las formas, por ejemplo. Voy a dictar un curso sobre eso, de hecho, el semestre que viene, ¿no? Y también, pues, a la musicología le informan otros profesionales que estudian música desde sus trincheras, ¿no? Desde la historia, desde la antropología, etcétera, ¿no? Y en verdad, yo voy a conferencias de musicología, los musicólogos y los teoristas musicales vienen a las conferencias de nosotros, un montón de profesores, Jeff Titon o Anthony Seeger, que a propósito que es el nieto de Charles Seeger, ellos son de formación antropológica, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que ha estudiado mucho la música y se ha involucrado en ese naciente campo de la etnomusicología. Cuando ellos estudian la etnomusicología no existía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a mí me parece bien difícil incluso separar lo que es la música. ¿Cómo podríamos estudiar la música puramente? Es un reto, o sea, para mí como probablemente alguien que tenga una formación musical, digamos, más de raíz que la mía podrá verlo, pero yo como antropólogo que me he dedicado a estudiar la música hace varios años ya, yo todavía no le encuentro mucho el camino alrededor, ¿no? No digo que sea bueno o malo, yo no creo que se pueda, eso es lo que pasa. Y entonces hay cosas bien importantes, como lo que menciona Aurelio, ¿no? Entonces, el asunto con la musicología es que nos permite entender sobre la música, ¿no? Entonces, la idea no es necesariamente pues, romperla en el análisis musical y hacerte un análisis pues total de una pieza o de una serie, de una tradición musical, o pues acumularte todas las fuentes, ¿no? Sino al final ver qué es lo que ese análisis o esas fuentes me están permitiendo decir sobre la música como fenómeno, ¿no? Y al final, que a mí me parece que este es el asunto, ¿no? Al final la musicología es un campo de saberes, es una disciplina, pero pensémosla como un conjunto de saberes que a ti te deberían permitir entender qué es lo que tú quieres saber sobre la música, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues hay temas canónicos, hay aprendizajes que todos tenemos que tener, pero al final la idea es que a uno le sirva, ¿no? Que a uno le sirva, pues, no que la disciplina estriña, sino que te permita estudiar, te permita comprender cosas que probablemente ya sabes, ¿no? Probablemente eso es lo que de esta maestría, recibimos alumnos con mucho conocimiento, ¿no? Y en verdad nos permite construir juntos, usando las herramientas de la musicología y que es inherentemente interdisciplinaria, nos permite generar conocimiento, ¿no? Entonces, lo que va a pasar siempre con eso, pues vamos a necesitar un montón de herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la musicología me debería permitir estudiar la música que, digamos, que en el sentido común conocemos como música clásica o docta o de conservatorio, por ejemplo, que es un debate también como la llamamos. Por ejemplo, cuando yo escribo sobre música de Pakistán y escribo música clásica, la gente no me entiende, porque en la India o en Pakistán o en esta parte del mundo tienen también sus tradiciones clásicas, digamos, es tradiciones clásicas del Oriente, pero también se llaman tradiciones clásicas con escuelas, con maestros, con, digamos, comunidades de corte institucional muy parecidas, digamos, a lo que conocemos como música clásica en Occidente, ¿no? Entonces, podemos estudiar eso, pero también podemos estudiar, digamos, ambos tipos de clásica, pero también rock, músicas vernáculas, pero también podemos comenzar a alucinar temas, ¿no? ¿Por qué a la gente le gusta tanto Arjona? ¿Por qué nos gusta tanto por qué tantas salsas que se transforman en balada y pegan tanto, ¿no? O por ejemplo, cómo se usa la música en el cine, o cuáles son las tecnologías do it yourself para hacer música también, entre muchos otros temas, ¿no? Y lo otro que es clave, que menciona Aurelio, es que tienen que ser temas de utilidad para las comunidades, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de comunidad, hablamos de la comunidad académica, pero también las comunidades musicales, pues, ¿no? Que están haciendo música. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis alumnos a veces me dicen, pucha, me interesa este tema, pero no sé qué estudiar.
no sé qué estudiar, cuál es el tema. Me interesa, por ejemplo, la música, me interesa la guitarra y escuchar, pero no sé qué estudiar. Entonces, como que siempre conversamos, al final es, ¿por qué no vas donde los guitarristas ayacuchanos y les preguntas qué les interesa saber a ellos? O le preguntas qué problemas tienen. Y en función de eso haces una investigación que esté informada por las agendas de las personas que están haciendo música, ¿no? Entonces, también hay que ver en qué medida podemos usar la musicología para transformar, en qué medida la chamba que hacemos puede ayudar a que alguien viva un poquito mejor, ¿no? Entonces, hay un montón de ejemplos. O sea, el trabajo que yo hago, por ejemplo, en términos de interdisciplinaridad es, yo trabajo con música como patrimonio, ¿no? Entonces me meto un montón con la cuestión de las instituciones, pero para mí es bien importante entender cómo funcionarios estatales, activistas e incluso las comunidades cuando quieren patrimonializar, entienden la música en función de estos requerimientos institucionales, en función de la burocracia, etcétera, ¿no? Cómo la forma en que a mí me suena la música va a impactar la forma en que yo genero políticas culturales, ¿no? Entonces yo he hecho un montón de musicología, pero también me he tenido que meter con sociología organizacional y yo además, mientras estaba en India en etnomusicología, hice una especialización en gestión pública, porque eso es lo que me permite entender, o sea, por ejemplo, cuando decimos el Estado no hace nada, me permite entender también a profundidad qué significa el Estado no hace nada, ¿no? Cuáles son las circunstancias en las cuales los trabajadores estatales funcionan y cuáles son las diferencias que pueden tener, digamos, que pueden tener con otros, con los cultores, etcétera, las condiciones que requiere la música, ¿no? Mi asesor, Javier León, investigador de música, por ejemplo, de música también, de música afroperuana, él me contaba una vez, por ejemplo, que en Austin, en Texas, donde él estudió, hubo un concierto y fue a tocar, pues, Nusrat Fateh Ali Khan, ¿no? Que es como el máximo representante del Qawwali pakistaní. Y él fue a presentar y fue una organización, y la universidad lo organizó, la escuela de música, algo muy formal. Y es una música pues bien interactiva, ¿no? Donde la gente se sube, baila, y el chiste es la gente sube al escenario y le comienza a tirar plata pues al músico, ¿no? Por ejemplo. Y es así como se gana la vida y etcétera. Entonces dice que la seguridad de la música que generalmente pues digamos, recibe eventos más formales, no sabían qué hacer y se rayaban, ¿no? Entonces tuvo que venir alguien y decirles por si acaso esto es parte de la performance. Y tú veías pues con esta estrella pues de renombre internacional que venían todos los estudiantes pues de India, de Pakistán, se subían y le tiraban billetes y todo el mundo se la pasó re bien, ¿no? Entonces, estas cuestiones de fronteras culturales, entender cómo funciona cómo está funcionando la música, es bien importante, ¿no? Entonces, y puede llevar incluso a otros niveles. Algo que a mí me gusta trabajar bastante en mi clase de música del mundo, pero también en la de estudios sonoros, es toda esta nueva tendencia en música de sordos, ¿no? Porque incluso eso nos lleva incluso a preguntarnos sobre la esencia sonora de la música, ¿no? Entonces, ¿necesitamos sonido para que sea música? En algunos casos va a ser debatible, ¿no? Entonces, hay muchos estudios de esto y lo que vamos a encontrar es que no solo hay un montón de definiciones de música, sino también un montón de definiciones de sordera. ¿Qué quiere decir no poder escuchar? Hay distintos niveles de competencia. Hay gente que no ha escuchado nunca, hay gente que escucha, digamos, con limitaciones, y hay gente que perdió el oído, pero ya eran músicos, por ejemplo. Entonces, lo que tienes que ellos te dicen, por ejemplo, es que los músicos que pierden el oído pueden seguir tocando, pero un montón de músicos que, por ejemplo, gente que nunca ha escuchado la música, uno pensaría pues que las vibraciones, ¿no? Te dice que no, las vibraciones, sobre todo cuando son con parlantes, todo se mezcla, ¿no? Pero lo que les sirven son claves visuales. Entonces hay un montón, por ejemplo, de hip hop con lenguaje, con lenguaje de señas, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Entonces nos comienza a pensar, nos pone a pensar también cómo funcionan los sonidos, cómo estamos recibiendo los sonidos. Entonces, Dave Tellman, por ejemplo, estudia la relación entre la música en Occidente y la forma de los paneles auditivos. Entonces, ¿cómo es que los estamos escuchando? Gente como Gary Tomlinson y Ana María Ochoa, por ejemplo, bien estudian cómo es que este tema de alteridad, ¿no? ¿Cómo es que uno escucha por primera vez música que nunca ha escuchado? Entonces entonces se enfocan en el encuentro colonial, por ejemplo, ¿no? Y dicen, la música sonaba a alaridos. En música afroperuana, las crónicas están llenas de estas personas afroperuanas, su música son gritos, alaridos, que son un desorden y son lascivos, ¿no? Entonces, ¿cómo eso influye en la forma en que tú estás percibiendo, en la que estás acostumbrada a la música, en la forma en la que percibes nuevos sonidos? Y además, pues tus prejuicios, etcétera, influyen en la forma en que
la música puede ser oficialmente entendida, ¿no? Pensemos, ¿quiénes podían escribir libros diciendo que estos negros están gritando alaridos, ¿no? O estos indígenas, pues, ¿no? Etcétera. Pero también tiene gente, por ejemplo, como Stephen Feld y su estudio de los Kaluli en Nueva Guinea, ¿no? Entonces, cuando él comienza a hablarte y te cuenta que los cantos de los Kaluli se entienden, o sea, ellos cuando cantan están cantando en relación a los sonidos de la naturaleza, ¿no? Y a los sonidos de la comunidad. Entonces, hay un río y ellos escuchan el sonido del río, el sonido del viento, pero ellos también están macheteando algo mientras cantan, ¿no? El canto acompaña la actividad de, pues, cortar madera, etcétera. Y todo esto se integra, ¿no? Y uno a veces piensa, pues, ¿cómo analizo esto desde las herramientas musicales que tengo? Entonces necesitamos herramientas interdisciplinarias, ¿no? Entonces hay cosas que van a ser incluso, que van a ser algunas herramientas que son más adecuadas que otras, ¿no? Cuando digo armonía, melodía, ritmo, me sirve mucho para entender cierto tipo de música, pero hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, música de la India o la orquesta con la que canta Kulthum, por ejemplo, en música árabe, por ejemplo, yo ahí probablemente tenga que echarme un poco más a ver conceptos más profundos de texturas musicales, ¿no? Cómo entiendo las notas pedales, cómo entiendo las texturas heterofónicas, donde las distintas líneas melódicas no están armonizando, sino que se acompañan, pero con distinta armonización y algunos cambios en el tempo. Entonces, y eso implica también entender cómo está pensando la gente, cómo es que la gente entiende la música culturalmente, ¿no? Pero también nos va a permitir entender cosas como el reggaetón, ¿no? Que tanta gente, pues, no, que el reggaetón, que feo, que no es música, ¿no? Y que es todo en computadora. Y a veces no entendemos el rol súper importante que es algo que yo también creo que adolece, que hay un montón de barro que le cae también a mucha música experimental, que le cae mucha música electrónica, que no está haciendo instrumentos. Y a mí me parece que a veces desde los analistas nos falta un montón de comprensión de, no solo de la complejidad, porque la música no tiene que ser compleja para ser disfrutada, ¿no? Pero sí falta entender cómo es que esto funciona, la importancia del sampling, la importancia del productor en el reggaetón, los distintos roles de los distintos actores involucrados, ¿no? Entonces, y eso es algo que la musicología puede estudiar, y eso es algo que en verdad deberíamos pensar en cómo hacemos para que nos sirva, ¿no? Y cómo nos sirve este campo de saberes, para yo poder entender lo que a mí me gustaría entender. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esta maestría es un proyecto, bueno, a mí me ha apuntado porque me parece un proyecto súper bacán, ¿no? Es un proyecto bien interdisciplinario, con profesores con formaciones bien distintas, que vienen con entrenamiento a un montón de sitios súper distintos, y con profesores que están acompañados, pues, están entrenados para acompañar distintos tipos de investigaciones, ¿no? Con música clásica, vernacular, popular, etcétera, ¿no? Y con investigaciones bien diversas, además. Pero lo otro que es mi otra parte favorita de la maestría son los alumnos. O sea, en verdad yo le enseñaba a gente, que es que eso es lo bacán de la música, ¿ya? Que uno, pues, puede estudiar un montón, pero siempre, pues, hay gente que sabe más que uno, ¿no? Y a mí lo que me parece bacán de la maestría es que permite este encuentro de saberes, nos permite a nosotros que estamos formados en esta, digamos, transdisciplina, orientar a personas que en la mayoría de casos vienen con un conocimiento musical alucinante, ¿no? Entonces yo he tenido alumnos, pues, que han sido músicos que yo he admirado, y otros que yo no conocía, me he aprendido muchísimo de ellos. Yo aprendo un montón de mis alumnos en general, ¿no? Por eso yo estoy súper emocionado del curso del otro semestre, y también de con quienes me va a tocar interactuar, ¿no? Yo creo que los otros profesores sienten temas parecidos, ¿no? Y si aprendo yo, lo otro que va a pasar es que ustedes van a aprender entre ustedes. Van a poder aprender de otras escenas musicales en el Perú, van a poder aprender de en qué otros campos se utiliza la musicología, ¿no? Como bien decía Aurelio, estamos hablando de investigaciones, pero también estamos hablando, pues, de programas de publicaciones educativas. Estamos hablando de estos programas, digamos, los programas para conciertos, ¿no? Y un montón de cosas más, videos, puedes trabajar en Aprendo en Casa. Entonces, y eso es bacán a la hora de pensar en campos laborales, ¿no? ¿Dónde yo puedo aplicar estos conocimientos y por dónde me puedo ir, ¿no? Entonces, claro, los alumnos reciben formación básica en teoría, análisis musical, conceptos clave como los géneros, pero al mismo tiempo están expuestos a un montón de cosas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan explorar esta diversidad disciplinar, que a mí me parece la riqueza de la maestría, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un tema que quieren poner a prueba y conocer, es un sitio ideal. Pero también es un sitio ideal para conocer. Quieren saber más de música, pero no saben en qué enfocarse. También van a tener una exposición tal que van a lograrlo. Todos nuestros alumnos terminan con temas, y
la gente está egresando con muchas tesis muy buenas, ¿no? Y son cosas que se pueden hacer, el acompañamiento es bacán y tienen un montón de gente para consultar, ¿no? Entonces, para terminar, bueno, quiero reiterar que yo no creo que se pueda estudiar la música de manera holística sin hacerlo de manera interdisciplinaria, y yo creo que esta maestría es un buen lugar donde ustedes van a encontrar capacidades y gente, profesores y colegas, y al final todos vamos a ser colegas, y con lo que se puede hacer eso. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu participación el día de hoy. Luego de esta pequeña charla de Rodrigo, invito a todos y todas a que nos puedan presentar sus preguntas. Puede ser por medio del chat o pueden también levantar la mano. En el chat ya había habido una pregunta, me parece que para el maestro Aurelio, de Alberto Suri. ¿Sí? Alberto, si quieres hacer la pregunta. ¿No se escucha? No sé si de repente ya se retiró. A lo mejor se puede contestar la pregunta igual a través Claro. del chat, ¿sí? Ah, ya, sí. Dice que tiene un problema con su micrófono. La puedes escribir entonces, Alberto. Creo que ya estaba escrita. ¿Ah, sí? Tengo Sí. una pregunta. ¿Qué sistema filosófico cree usted que es el más adecuado para guardar la música? Ah, ya. ¿Qué sistema filosófico es el más adecuado para abordar la música? Esa es la pregunta de los 64,000 reales, ¿no? Porque no hay pues una sola música y no hay un solo sistema filosófico. Algunos sistemas filosóficos explican mejor cierto tipo de música. Si yo veo, por ejemplo, la filosofía patrística, entiendo mejor el sentido que tenía la música en la Edad Media, pero ese es un tipo de música muy específico, ¿no? Cuando San Agustín dice que el que canta ora 2 veces, ¿no? Había una explicación que estaba en relación directa a la función que la música tenía en la liturgia, específicamente en esa actividad, ¿no? Las definiciones de música o las explicaciones sobre música que da San Isidoro de Sevilla en las etimologías tienen que ver con la música en relación a Dios. En el periodo barroco, Athanasius Kircher explica que Dios es una especie de constructor de órganos y una especie de gran compositor cuyo ordenamiento obedece a esta visión pitagórica, platónica, griega, pues, de la armonía de las esferas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Adorno, desde una perspectiva marxista, digamos, no era un ortodoxo marxista, pero marxista, pues explica la función de la música en la sociedad capitalista, ¿no? O cuando Walter Benjamin explica la función de la música o del arte en la era de la reproducción de los originales, ya estamos planteando miradas distintas, temas distintos para problemas distintos. Creo que cada época trae diferentes asuntos que estudiar y no siempre podemos aplicar lo mismo. Si San Agustín decía que el que ora 2 veces, yo no sé si eso se lo puedo aplicar a los adventistas de hoy, por ejemplo, ¿no? Porque para San Agustín la música que se toca en las iglesias protestantes de hoy sería todo lo contrario de la música que él esperaba que Dios escuchara. Ahí está la famosa anécdota de Olivier Messiaen, este organista profundamente católico que escribió las famosas 20 miradas al niño Jesús, que tocando el órgano en una iglesia de París recibió una reprimenda del párroco, ¿no? Porque tocaba una obra llena de disonancias y de cosas del lenguaje moderno.
y le dijo, a Dios no le gusta esa música, ¿no? Bueno, entonces es muy difícil pensar que haya un sistema filosófico para abordar la música en el concepto más general del mundo, ¿no? Dalhaus y Egebrecht dicen en su libro sobre la música que el concepto de la música es una cosa abstracta y es una invención centroeuropea, ¿no? Que quizá lo pertinente hoy sea hablar de las músicas, digamos, como hechos múltiples, diversos, en el mismo sentido que existen las culturas, por ejemplo, ¿no? Antes se hablaba de la cultura un poco pensando en esa herencia clásica de las bellas artes y la cultura con C mayúscula, que existe también, ¿por qué no? Pero no existe una cultura con C mayúscula, sino muchas culturas con C mayúscula. Entonces a lo mejor existen muchas músicas con M mayúscula y otras que lo son y que los que la hacen no la consideran como música. Una vez le preguntaron a unos señores que le cantaban a la Virgen, que le iban a cantar a la Virgen si tenían cantos para la Virgen, y dijo que no. Pero cuando llegaron delante de la Virgen se pusieron a cantar. Entonces la consecuente pregunta fue, oiga, pero si ustedes están cantando, no, estamos rezando, ¿no? Entonces, ¿quién considera música? ¿Qué se considera música? Sí, pues es un terreno bastante amplio y diverso, ¿no? Excelente, muchas gracias, Aurelio. No sé si hay más preguntas. Pueden levantar la mano o escribirlo en el chat. Yo puedo agregar algo a eso mientras alguien viene con alguna pregunta, ¿de acuerdo? Perfecto. Con Sí, todo lo claro. que dijo el maestro Aurelio. Y claro, además, yo creo que también, pero quiero verlo de una forma también más, digamos, instrumental, ¿no? El asunto es también, claro, para qué te sirve lo que estás, lo que quieres estudiar, lo que quieres entender, ¿no? Entonces tú puedes utilizar un montón de marcos filosóficos, pero ¿qué quieres conocer, no? Entonces, por ejemplo, pensando en varias cosas, ¿no? Hay autores que se van por el lado de la fenomenología, ¿no? Quieren entender esta relación entre la percepción y la música, ¿no? Pero hay otros autores que se van por el lado de la semiótica. También una cuestión perceptiva, pero otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, son perspectivas útiles, ¿no? O, por ejemplo, incluso más pronunciado, ¿no? Todo lo que ahorita está saliendo que está basado en teoría postcolonial, teoría crítica de raza, teoría crítica de género, en los cuales tú a veces no buscas entender la música, digamos, el material sonoro, no sonoro, musical, Per etcétera. se. No buscas entender las ondas, pero buscas entender qué es lo que hace la música o qué es lo que provoca en ciertas circunstancias o cómo refleja relaciones de poder, ¿no? Entonces, en efecto, es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Uno no sabe por dónde, cuál puede ser, pero en ese sentido yo creo que hay que ver qué nos sirve, ¿no? Al final la teoría, como diría Thomas Kuhn, es qué teoría funciona, ¿no? Eso es lo bacán de un montón de esta investigación, ¿no? Mientras entre nosotros podemos debatir cuál teoría o filosofía nos parece que nos sirve mejor que otra, al fin y al cabo en el nivel de las prácticas, lo que uno termina viendo es que la gente que investiga va por donde, termina yendo por donde sus preguntas le guían, ¿no? Sí, pues. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, y gracias, Alberto, por tu pregunta. Si no hay más preguntas... Y hay una pregunta. Ah, ya, sí. Hay una pregunta de Analía Escalante. ¿Qué los motivó a ustedes a ser musicólogos? Otra pregunta de esta vez de otro millón de, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven, feliz e indocumentado, veía un programa que se llamaba Helen Curtis pregunta por los 64,000 soles, ¿no? Y después se apareció el programa de los 500,000 reales, es decir, la pregunta dificilísima de contestar y que casi nadie llegaba a contestar, aunque siempre había el sabiondo que le atinaba y le daba. Pues nosotros a veces estamos contestando la pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Es muy, muy difícil. Pero, a ver, ¿qué me llevó a mí a la musicología? Un hecho absolutamente práctico. Yo cantaba en el coro del conservatorio.
Y un día nos presentaron una partitura que nunca habíamos cantado ninguno de nosotros, nunca la habíamos escuchado, nunca la habíamos visto y había salido de un archivo del Cusco. Era un villancico que se llamaba A este sol peregrino, de un compositor de la Catedral de Lima llamado Tomás de Torrejón y Velasco, que a todos, incluido yo, nos pareció una maravilla de música. Y claro, pues todos los días nos encontramos siempre con maravillas de música, pero esa me caló muy hondo, porque venía de un lugar que yo no me habría imaginado, el Cusco. ¿Por qué? Porque en el conservatorio siempre nos enseñaban a cantar pues, las obras clásicas y algunas cosas peruanas, arreglos de música folclórica, tradicional, que también hay que cantar. Pero esto era una obra genuina, única, original, compuesta para una circunstancia X, no sabíamos en ese entonces nada, ni para qué, pero yo solo dije, yo quiero más de esto. ¿Dónde hay más de esto? En los archivos. Esa fue la respuesta. El libro que teníamos en la mano, entonces era fresco, nuevecito, ¿no? Un libro que había hecho un alemán, el profesor del colegio Humboldt. Entonces, bueno, a ver, todo esto otro, ¿qué cosa tiene que merezca ser estudiado? ¿Y por qué esto no está en los libros de historia de la música? ¿Por qué cuando nos dan un curso de historia de la música no nos cuentan estas cosas? ¿No? Y me seguí por ahí, y entonces me fui a estudiar para conocer un poco más de nosotros, porque esa música era de nosotros, que éramos los otros del mundo europeo en el siglo XVII. Y esto me abrió caminos, porque entonces de pronto yo que compongo música, también me di cuenta que en la misma historia de la música no estamos. Ni siquiera los que nosotros creemos que son nuestros grandes genios de la composición no estaban. Aparecían acaso mencionados con una línea, así en un libro de Joseph Maclis, aparecía Silvestre Revueltas y Carlos Chávez bueno, pues como quien menciona el pueblo por el cual pasaste, ¿no? Nada más. Y conocer su música también me reveló un universo de composiciones que merecían ser estudiadas. Y de allí me seguí para adelante estudiando la música de América Latina, hasta donde la puedo entender, conocer, alcanzar a saber algo de ella, ¿no? Fue casi una decisión no solo vocacional, sino incluso política, ¿no? Si queremos tener una historia universal, global del mundo, hay enorme cantidad de páginas en blanco que la pregunta es, ¿quién las va a escribir? Y si nosotros no escribimos de nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Ya en lo que uno va estudiando, yo tomé nota de una figura ejemplar que fue este musicólogo Kwabena Ketia, ¿no? Del Congo, ¿no? Un etnomusicólogo que se fue a Europa, que estudió todo lo que tenía que estudiar para estudiarse luego, para estudiar su cultura y escribir desde adentro todo lo que tenía que decir. O sea, no es que no se podía, pero había que hacer el trabajo, había que hacer la tarea. Y de pronto también me di cuenta que había toda una generación como yo que se estaba haciendo esa misma pregunta en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en México, en Cuba, ¿no? En España, donde se decía que entre Tomás Luis de Victoria y Manuel de Falla no había habido nada. Bueno, el padre Soler era un accidente, ¿no? Y no, pues la historia no se escribe así, ¿no? Entonces, justamente salieron a la luz todas estas nuevas teorías que miraban la música de otra manera, con una visión más antropológica, más tolerante, más ecuménica, más abierta a la diversidad, ¿no? Y bueno, ahí nos fuimos inscribiendo y haciendo nuestro trabajo, ¿no? Fue eso lo que nos mantiene todavía haciendo trabajos de investigación, ¿no? Aportar algo al conocimiento de nosotros mismos. Finalmente es eso, ¿no?
Muchas gracias, Toca. Aurelio. Sí, Rodrigo, si nos quieres Mira, compartir, por favor. mi historia fue un poco distinta, creo que también porque el entrenamiento es distinto, ¿no? Yo terminé de estudiar antropología hace ya más de una década. Terminé de estudiar antropología y conseguí una chamba pues en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y en esa chamba pues entre las con patrimonio cultural, ¿no? Entonces en esas cosas en lo que ves me involucré un montón con música, ¿no? Y yo creo que fueron dos cosas. Uno, que yo soy un músico terrible y a mí me gusta andar con músicos. Los encuentro terriblemente interesantes, ¿no? Y eso a mí la investigación musical me permitió acercarme mucho a la música de una forma que en la que yo tenía otras limitaciones, digamos, más de habilidades para tocar y de disciplina, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado fue algo que yo creo que esto puede servir un poco más a quien quiera pensar por qué llevar esta maestría. Es que yo, por ejemplo, hacíamos investigaciones, escribíamos, pero yo sentía que había como un momento en que yo necesitaba más conocimiento que yo no tenía, ¿no? Y buscábamos especialistas en música, ¿no? Y para que nos ayuden, pero de todas maneras, a veces las preguntas no te llevan por el mismo lugar. Entonces, yo sí sentí una limitación. Entonces, no había una maestría como la que hay ahora, ¿no? Si no lo hubiera llevado. Entonces, yo comencé a buscar, me demoré un rato hasta que me salió pues el doctorado y me fui, ¿no? Y a mí me ayudó en verdad me ayudó como a limpiar un montón de cosas, ¿no? Yo antes de estudiar música, a mí me daba mucho nervio yo escuchaba a la gente pues hablando de los análisis musicales y la partitura y hablaban de cosas súper complicadas, yo no sabía que era una hemiola, ¿no? Entonces, y hay veces pues que yo por lo menos como antropólogo sentía que había un esoterismo que yo no podía penetrar, ¿no? Para mí era casi como física nuclear, ¿no? Que no sabes de qué están hablando. Y lo que me encontré era para estudiar musicología en Estados Unidos dicen que lo que tienes que hacer es postular y te toman un examen donde te ponen una pieza de cualquier lugar del mundo y tú la tienes que transcribir perfecto a la primera. Muerto de miedo. ¿Quién va a poder hacer eso? ¿No? Entonces, pero claro, y no era así, ¿no? Entonces, estudiar musicología a mí me permitió poder relacionarme con esto y me dio un montón más de seguridad, además de permitirme complementar mi chamba, ¿no? Puedo trabajar con la música, puedo, digamos, resignificar mis preguntas sobre la música, puedo reconceptualizar la música en maneras que yo encuentro funcionales a mi chamba, ¿no? A mi chamba de investigación o en ese momento a mi chamba de patrimonio con comunidades, ¿no? Que para mí fue bien importante, ¿no? Yo a veces pienso que hay barreras de conocimiento, ¿no? Si eres músico, a veces hay que aprender todas estas teorías y etcétera, o si no vienes de la música, pucha, tengo que aprender todas estas cuestiones súper formales y se aprenden. Yo creo, que se aprenden y se pueden aprender, pero para eso están los programas, ¿no? Pero por el otro lado uno entiende pues que no son estos monstruos indomables y que a veces lo que uno escucha pues no es tan, uno puede ya, digamos, abordar críticamente las cuestiones que está escuchando, ¿no? Con mucha más autoridad, ¿no? Entonces, y a mí me parece que yo he visto eso en los alumnos, ¿no? ¿Por qué estudiar la maestría? Me parece una pregunta súper personal, ¿no? Es bien complejo. Y yo creo que tiene que ver con cómo es que los alumnos ven que esto les funciona. O sea, y en algunos casos, pues, va a ser inquietudes súper existenciales y súper de sensibilidad. Y en algunos casos van a ser inquietudes bien concretas, ¿no? No hay nadie estudiando esto, yo quiero estudiarlo, yo sé un montón de esto, pero me falta la parte musical, entonces me voy a ir por acá. O yo trabajo en una escuela de música y yo creo que la maestría que le va a ir mejor en el Perú que yo necesito es su maestría en musicología, ¿no? O yo siento pues que el otro día escribí una pieza y me sacaron el ancho, entonces, pucha, ahora yo pienso que necesito mucho más de este entrenamiento, ¿no? Y lo que sí es difícil y es bacán de la maestría es que en mi experiencia por lo menos, yo sí sentí que yo no estuve en el conservatorio en ese momento, o en la escuela de música ahora, ¿no? En la escuela de folclore, ¿no? O en otros centros de formación musical en el Perú. Entonces, yo sentía que la literatura además era difícil de encontrar, los investigadores también eran difíciles de encontrar y esto es un espacio súper bacán para hacer esto, ¿no? Entonces, así es como yo decidí y a mí me parece una buena decisión. Yo estoy contento. Sí, quizá agregar que hay una cantidad de aspectos que hay que desmitificar. Por ejemplo, la lectura de la partitura, ¿no? La partitura es una foto de la música. Y si bien es cierto que
cierto tipo de música ha crecido sobre la escritura, la mayor parte de la música, incluso de tradición escrita, no vive en la partitura, vive en el hecho sonoro, vive en lo que suena. De allí que no hayan dos versiones de la quinta de Beethoven iguales, ¿no? Una vez un alumno, yo enseñé durante 25 años en una academia de apreciación musical para gente no música, que quería aprender a escuchar música y disfrutar de la música, pero no leía partituras y no quería leer partituras, querían escuchar la música, eso era suficiente, ¿no? Entonces, eso fue una gran escuela para mí, porque lo que desarrollamos fue una capacidad auditiva para relacionarse con el hecho sonoro, con el sonido, con cualquier tipo de música. Independientemente de que supieras o no leer música, podías, entre comillas, leer la música al estar escuchándola, porque sabías qué cosa era un tema, qué cosa era su respuesta, qué cosa era una textura, qué cosa era una forma, ¿no? Y entender todas las cosas que pueden estar alrededor. Entonces, cuando a uno le dicen que es un musicólogo y que lee las partituras y las puede analizar y qué sé yo, se hace una especie de paradigma de erudito inalcanzable, ¿no? Y nada más lejos, nada más lejos. Al contrario, yo creo que, por ejemplo, esa generación, no solamente latinoamericana, sino iberoamericana, porque he conocido portugueses y he conocido españoles, ¿no? Que jamás se pelearon con el escenario. Jamás nos peleamos. Yo nunca tuve miedo de subirme al escenario y dirigir un concierto y hacer un grupo que interpretaba las investigaciones que yo hacía. Durante 25 años lo hice. Pero así como yo, otros, ¿no? Otros, mis colegas en Chile, en Argentina, en Bogotá, en Cuba, ¿no? Tenían la música como hecho vivo. Rompimos ese mito de que el musicólogo es el que escribe libros. E incluso dentro de la propia comunidad musical se solía decir, los músicos, esos son los que escriben libros, ¿no? Sí, pues escribimos libros porque es una forma de transmitir el conocimiento, no porque no podamos hacer música, ¿no? Y le hemos enseñado a mucha gente que el acercamiento a la música no necesariamente pasa por la lectura de la partitura, es una ayuda como aprender a leer un libro, pero el que una persona analfabeta esté impedida de pensar, de reflexionar, de decir cosas sensatas o de incluso con profundo contenido, bueno, no tiene que haber ido a la academia para eso. Por eso también se valoran todos los saberes no académicos en tanto constituyen formas de conocimiento del mundo, ¿no? Está esa experiencia que le contaba Atahualpa Yupanqui, un entrevistador en la televisión española, donde le decía que la amistad, le decía, yo se la oí a un gaucho viejo analfabeto que decía que la amistad es uno mismo en otro cuero, ¿no? El gaucho analfabeto seguramente no sabía que estaba citando a Ovidio, ¿no? No tenía que saberlo, pero había aprendido que un amigo es como uno. Ese sentido de la empatía, digamos, ¿no? ¿Ve? Entonces, a lo mejor no sabía leer, pero sabía muy bien que una cosa es una cosa, como decía el filósofo de mi pueblo, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Entonces, la música es muy variada, muy diversa, y mientras más acercamiento tengamos a ella, pues mucho mejor. Conocemos culturas, conocemos músicas. Yo creo que todo es estudiable, toda la música es estudiable, cualquier hecho sonoro es estudiable, y más allá de lo que ya personalmente uno elija o nos guste o lo que sea, todas son formas de expresión, revelan una parte de la vida humana y nos ponen en contacto con gente que tiene otra manera de hacer y decir las cosas. Eso. Muchas gracias, Aurelio. Y gracias, Annalí, por tu tan
tu pregunta tan especial. Bueno, si hay más preguntas las podemos dejar para el final y seguimos conversando, no, no se preocupen. Ahora quisiera darles algunos datos de nuestra maestría y del proceso de admisión. Rapidito nomás, no se preocupen que toda la información está en la web, está totalmente actualizada y siempre nos pueden consultar, nos pueden enviar un correo al correo que vamos a dejar aquí. ¿Okay? Pueden ver mi PPT, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Bueno, en internet también pueden encontrar todo nuestro plan de estudios, es el que pueden ver aquí. Todos los cursos son de 3 créditos, excepto los de tesis, que son del segundo año. Bueno, y son los únicos que van encadenados, ¿sí? O sea, primero tienen que llevar Seminario de Investigación Musical 1, para luego llevar Seminario de Investigación Musical 2, después Seminario de Tesis 1 y Seminario de Tesis 2. Durante esos 4 cursos, ustedes van a poder culminar su tesis para poder graduarse. Junto a ellos llevan otros cursos como los que pueden ver. Sobre nuestros cursos selectivos, vamos variando cada semestre y siempre estamos buscando tener una buena lista, digamos, con profesores nacionales e internacionales. Por ejemplo, el siguiente semestre, el profesor Rodrigo Chocano, desde Estados Unidos, va a dictar el siguiente electivos, ¿sí? Pueden ver aquí nuestra lista desde el 2017. Este semestre, en el 2021-2, tuvimos temas de musicología 3, seminario de etnografía musical, dictado por el profesor Julio Mendívil, desde la Universidad de Viena. Así que nuestra oferta en cursos selectivos es muy variada. Además de que una vez que son alumnos de la Escuela de Posgrado de la PUC, pueden llevar electivos en cualquier otra maestría, si de repente los nuestros no van con sus horarios o de repente no les convence, ¿no? Pueden llevar cursos electivos en la maestría de artes escénicas, en antropología, en sociología, cualquiera que esté dentro de la Escuela de Posgrado de la PUC. Quisiéramos enseñarles aquí, porque aparte de Rodrigo, Aurelio y Renato, tenemos muchos otros profesores, todos de un excelente nivel, y bueno, y varios de ellos también nos apoyan desde otros lugares del mundo. Para obtener el grado, necesitan aprobar todos los cursos que les he enseñado, acreditar el conocimiento del idioma inglés. En algunos casos se puede hacer un trámite si tienen conocimiento de otro idioma, como alemán, francés, quechua, se necesita un trámite, ¿no? Y finalmente sustentar y aprobar la tesis. Después de un año de estudios o si ya han llegado a culminar todos los cursos equivalentes al primer año de estudios, pueden pedir un diploma del primer año, que es como una acreditación intermedia. Para la admisión, lo primero que tienen que hacer es entrar a la página web y ahí van a ver 2 de estos botones que les he señalado aquí. Si ya están seguros, si ya saben todo lo que tienen que saber, ingresen de una vez a inscripciones, ese botón grande. Pero si todavía quieren un repaso de todo el proceso de admisión, abajo pueden ver el botón admisión y tienen toda la información que les estoy brindando ahora. Dependiendo del tipo de estudiante, digamos, de postulante, es que se necesitan diversos documentos, pero para todos, para cualquiera, se necesita que suban a la plataforma su CV, DNI o algún documento de identidad y una fotografía. Si son egresados de la PUC, solamente necesitan eso. Después ya tienen todos sus otros documentos. Pero si bien son egresados de alguna otra universidad, por favor, también tienen que poner su copia de grado fedateada por la universidad de origen. Pero si ya está en SUNEDU, solamente pueden hacerle un print, una captura de pantalla al grado en SUNEDU, ¿no? El registro en SUNEDU. Si vienen de una universidad en el extranjero, igualmente. O el grado apostillado por la AIE. Para ser admitidos necesitan, bueno, primero, lo que les estaba diciendo, ingresar al link, llenar un formulario, subir sus documentos, después cancelar el costo por la inscripción de 350 soles,
exceptuando los egresados PUC. Después hay una evaluación ECAP, a la cual ya este año se le ha retirado la parte de matemática, solamente me parece que hay lectura de textos y razonamiento verbal para los que quieran seguir musicología. Y lo más importante para nosotros, la verdad, es que es la entrega de una carta de motivación no mayor a 3 páginas, ¿sí? Con ella vamos a poder conocerlos mejor, saber cuáles son sus intereses y si de veras es esta maestría lo que están buscando. Después van a pasar por unas entrevistas con nuestro comité directivo, más o menos en febrero. Acá están las fechas. Acuérdense de no pasarse del 3 de febrero para empezar su inscripción. La verdad es que les recomiendo hacerlo lo antes posible porque siempre hay bastantes preguntas, hay que recolectar algunos documentos. Pueden cancelar hasta el 4 de febrero y el requisito adicional de las 3 páginas de una carta de motivación hasta el 11 de febrero. Hay algunas fechas para la evaluación ECAP y el inicio de clases es el 21 de marzo. Sobre la información económica, la pueden encontrar en nuestra web, pero les quisiera explicar que la verdad es que depende mucho de cuántos cursos lleven. Si no diría que normalmente, pero si quieren llevar todos los cursos que corresponden en un semestre, serían 4 cursos equivalentes a 12 créditos. Esos 12 créditos tienen un costo. Ese costo se divide en 5 semestres. También solamente pueden llevar un curso o pueden llevar los 4. La maestría la pueden terminar hasta en 6 años, ¿sí? Pasa muy seguido que nuestros egresados terminan en 3 años, 4 años, porque muchos de ellos también sabemos que trabajan o tienen otras obligaciones. Y bueno, entonces pueden ir llevando pocos cursos semestre a semestre y con eso la carga económica también sería menor. Bueno, creo que solamente es... también pueden revisar en nuestra página web, hay algunas formas de financiamiento económico. Si son egresados PUC, tienen 10% de descuento. Si pueden pagar toda la maestría los 2 años, hay un 5% de descuento. Y si son jefes de práctica o profesores también de la PUC, pueden obtener hasta un 50% de descuento si están dictando como 4 horas semanales. No sé si hay un caso así. Okay. Después, la universidad todavía está dando el financiamiento PAIP, perdonen. Pero es solamente cuando ya son parte del programa y ya tienen su proyecto de tesis. Entonces les puede dar un financiamiento para que lleven a cabo su tesis, es de 5.000 soles y con ello pueden terminar de financiarse el programa, como también comprarse libros o hacer su trabajo de campo. Entonces solamente eso. No sé si hayan preguntas. Por ahí había una pregunta de si otorgan becas. La universidad ahora, bueno, tiene un sistema de becas y es como que tiene una oficina aparte. Pueden revisarlo también en la página web de la Escuela de Posgrado. Pero lo que nosotros les podríamos decir por ahora es solamente está ofreciendo el PAIP para los alumnos que ya están más o menos, que ya terminaron el segundo año, ¿no? Que ya tienen un proyecto. Después, y siempre les estoy mandando información sobre becas externas a la universidad. Sobre el grado universitario, si puede ser bachiller, soy egresado de Instituto Superior de Música en Rango. Exacto, sí, puede ser bachiller de alguna institución que otorgue bachillerato, no es necesario el licenciamiento y si está en trámite, pueden ya postular con su diploma de bachiller en trámite, pero necesitan la constancia, ¿no? De que está en proceso, pero sí se puede. En cualquier carrera, no tiene que hacer solamente música o antropología, lo que sea. Como ya hemos estado conversando, en nuestro grupo de alumnos y alumnas es bastante variado, hay hasta un par de ingenieros, ¿no? De periodistas, antropólogos, sociólogos, por supuesto músicos.
Ok. Les dejo mi correo, bueno, el correo de la maestría acá en el chat. maestría.musicología@cucp.edu.p. También lo pueden encontrar en la página web. Akemi, quizás la última respuesta, porque nos está ganando el tiempo, es Ujú. la pregunta que nos hace Cristian Daniel sobre la modalidad, si es semipresencial, y habría que, te pediría que aclares cómo va a ser el sistema en el 2022. En el 2022 todavía estamos planeando que sea totalmente virtual. Si hay alguna reunión presencial, no sería obligatoria y la estaríamos anunciando, ¿no? Pero por el momento estamos pensando que aún el 2022 va a ser virtual. Por si acaso, un dato importante, las clases son de lunes a viernes de 6 a 9. Un curso es una vez por semana. Entonces, si se matriculan en 2 cursos, tendrían 2 clases a la semana. Y si se matriculan a los 4 cursos que les corresponde, tendrían 4 clases a la semana de 6 a 9 de la noche. No sé si hay alguna otra pregunta. Las clases por ahora se llevan a cabo por la plataforma Zoom. También la universidad ha actualizado y ha renovado bastante la plataforma Paideia, en donde los profesores y los alumnos tienen bastante comunicación, pueden ver las clases colgadas, las lecturas de la clase, videos, etcétera, ¿no? Los anuncios de la clase. Y como siempre, el intranet de la PUC. Ujú. Esas son nuestras plataformas. ¿Algo más que agregar de repente, Renato, los profesores? Bueno, yo por mi parte, volver a agradecerles a los profesores expositores, ¿no? A Aurelio y a Rodrigo, eh, y, eh, y a todos los asistentes de hoy. Escoger una maestría siempre es una decisión muy importante, pero para eso estamos aquí, para responder a todas sus preguntas y absolver todas sus dudas. Tienen el correo electrónico, estén atentos a nuestra página Facebook, a nuestro Instagram, para cualquier novedad. Y aquí estamos a su disposición. Si se animan, nos veremos pronto el próximo año y si no, de todas maneras estaremos siempre en contacto. Muy bien, Akemi, las últimas palabras de despedida corren a tu parte. Muchas gracias a los profesores que pudieron hacerse un tiempo hoy y a todas las personas, ¿sí? A los organizadores de eventos PUC por apoyarnos. Sí, nos estaremos viendo pronto, esperamos que de repente o en las entrevistas o siempre se pueden comunicar conmigo para mayores informes, no se preocupen. Cuídense mucho todos, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, hasta Adiós. luego. Chao.